Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la Plas Carolina, soy teniente médica del Hospital Militar Central del Servicio de Tocoginecología. Soy residente de cuarto año, sí, y les voy a hablar un poco de todo lo que es en los métodos diagnósticos en el cáncer de mama. A modo introductorio, tienen que saber que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y a su vez también es la principal causa de muerte por cáncer en las mismas. Está representando aproximadamente el 31% de todos los tumores de la población femenina, es decir, casi un tercio. Y a su vez también se dice que una mujer cada 8 que alcanza en la edad de 85 años habrá desarrollado un cáncer de mama en el transcurso de su vida. Vamos a hablar un poquito de prevención primaria y prevención secundaria, ¿sí? Principalmente. Dentro de lo que es la prevención primaria, lo más importante es el cambio en el estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida saludable, una dieta con bajo contenido de lípidos. Se vio que las grasas estarían implicadas como un factor de riesgo en el cáncer de mama. Aumentar la actividad física, mantener un índice de masa corporal estable, sin sobrepeso ni obesidad. La lactancia materna también se vio que la deficiencia en la misma, es decir, menor número de años de lactancia, es un factor de riesgo. Evitar el tabaquismo, por supuesto. Otros factores de riesgo también pueden ser el sexo, ¿sí? El sexo femenino, más del 99%, en cambio en el masculino es menor al 1%. La edad también, a mayor edad, mayor riesgo. La raza, se vio que más que nada la raza blanca, las no hispánicas, tienen un factor de riesgo no genético aumentado para cáncer de mama. La menarca temprana, la menopausia tardía, también son factores de riesgo a tener en cuenta. Por supuesto, el número de embarazos, a mayor número de embarazos, menor sería el riesgo, y a su vez también la edad en el primer embarazo. Se cree que antes de los 20 años tienen menor riesgo de desarrollar un cáncer de mama futuro. Otro, otros también factores de riesgo también que se pueden modificar es el alcohol, por supuesto, el consumo sostenido y diario también tiene un aumento en el riesgo estas pacientes. Y todo lo que sea anticonceptivos, ¿sí? O tratamientos hormonales, principalmente la terapia hormonal de reemplazo. Si se usa más de 5 años, se vio también, aunque todavía está discutido, que podría generar un aumento en el riesgo. Dentro de lo que es la prevención secundaria, justamente es el diagnóstico precoz en estadios iniciales con el estudio de la mujer asintomática. Los beneficios del screening mamario han sido demostrados en numerosos estudios desde mediados de 1980. Se vio que logra una reducción del índice de mortalidad por cáncer de mama en por lo menos un 25%. La detección más temprana del cáncer permite un beneficio para estas pacientes con el tratamiento también precoz. ¿Con qué herramientas contamos para el diagnóstico precoz del cáncer de mama? El primero es el autoexamen mamario, ¿sí? Que más o menos se indica a partir de los 20 años. En general, el mejor momento para realizarlo es de 7 a 10 días después del comienzo del ciclo menstrual, cuando las mamas suelen estar menos tensionadas. Se debe hacer por lo menos una vez por mes, eso es lo que se aconseja, aunque también se vio que el valor real del autoexamen mamario sigue siendo debatido. Por otro lado, nuestra tarea como médicos, ginecólogos, mastólogos es, por supuesto, la pirámide que conocemos y que ya saben, que está conformada por la historia clínica con un buen interrogatorio y una anamnesis, ¿sí? Son muy importantes en los casos de cáncer de mama, los antecedentes familiares. La exploración física, por supuesto, con el examen clínico mamario. Luego tenemos los exámenes complementarios, principalmente por un lado las imágenes, que es lo que vamos a ver ahora, la mamografía, ecografía y resonancia magnética, ¿sí? Entre los más utilizados. Y por supuesto el estudio histopatológico con la anatomía patológica de las piezas a analizar. El examen clínico mamario se debe realizar anualmente por un médico especialista a partir de los 30 años. No existe evidencia de que el examen médico por sí solo logra reducir la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, se vio que una proporción de los carcinomas diagnosticados en los ensayos clínicos ha sido por este método. Por eso es que se sigue incluyendo el examen mamario acompañado con el examen por mamografía, que ahora vamos a ver, que es lo indicado justamente como screening o búsqueda de lesiones en las mamas.
El examen mamario, bueno, la sensibilidad y la especificidad va a depender del médico especialista que lo realice. Se cree que entre un 50 y un 65% de sensibilidad y una especificidad de un 75 a un 94%. Tengan en cuenta que en general para que un nódulo o una masa sea más bien palpable debe medir al menos 1 centímetro de diámetro. Y lo más importante para el screening es el examen mamográfico, ¿sí? La mamografía. ¿Cuándo se debe hacer? Se debe hacer por lo menos una mamografía de los 35 a los 40 años para tener una mamografía de base. Esta no es obligatoria, algunos médicos ginecólogos están de acuerdo en realizarla, otros no, pero sí a partir de los 40 años debe hacerse una mamografía en mujeres asintomáticas y sin antecedentes familiares de cáncer. En aquellos casos en que presenten antecedentes familiares, especialmente si presentaron la enfermedad antes de los 50 años, es decir, mujeres jóvenes, los estudios mamográficos deberían comenzarse 10 años antes de la edad de presentación del caso en cuestión o bien a partir de los 35 años. La mamografía tiene una sensibilidad de un 81 a un 88% y una especificidad del 96 al 99%. ¿Cuál es la edad límite para sugerir finalizar los controles? Esto debe ser evaluado en cada caso en particular, junto a la paciente y el médico tratante. ¿Cuáles son las indicaciones? Como dijimos, a partir de los 40 años inclusive, una por año. Aquellas mujeres con antecedentes familiares directos o de carcinoma de mama, la madre, la hermana o la hija, que son familiares de primer grado, a partir de los 35 o bien 10 años antes de la edad de la aparición del familiar más joven, y por supuesto con una periodicidad anual. Aquellas mujeres con factores considerados de riesgo para cáncer de mama, mujeres sometidas a tratamiento hormonal sustitutorio, pacientes con sintomatología mamaria no aclarada, también se puede realizar una mamografía, pacientes de cualquier edad a las que se les ha diagnosticado un cáncer mamario por otro método diagnóstico. Siempre hay que complementar con la mamografía en estos casos, aunque es raro porque suele ser el método de screening el primero en realizarse. Pacientes de cualquier edad con una enfermedad metastásica demostrada sin un tumor primario conocido en búsqueda del mismo. Como ya dijimos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Aquellas pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama, también con periodicidad anual, o bien previo a cualquier operación mamaria, no importa la patología. Acá tenemos unas imágenes donde en la primera a la izquierda arriba se puede ver el método, cómo se realiza, ¿sí? Con la compresión de la mama, y abajo las imágenes. La de la derecha es una focalización. ¿Qué nos va a informar una mamografía? Y esto tiene que ver también con el BI-RADS. Nos va a informar, primero lo que tenemos que informar justamente en la mamografía es la composición del tejido. ¿Cómo vamos a hacer la composición del tejido? Se la podemos clasificar en 4 tipos distintos, dependiendo si es más bien densa, con mayor cantidad de tejido mamario, como puede ser el D, ¿sí? El de la derecha, o bien cuando es más bien predominantemente lipomatoso, que es el A. El B y el C son estadios intermedios. A su vez también, búsqueda de masas o nódulos. ¿A qué denominamos masa o nódulo? Son aquellas lesiones ocupantes de espacio 3D, ¿sí? Tridimensionales, es decir, que pueden ser vistas, no, que deben ser vistas en realidad en las 2 proyecciones mamográficas que realizamos. Suelen tener un borde más bien convexo y suelen tener también mayor densidad en el centro que en la periferia. ¿Qué es lo que vamos a describir de los nódulos? La forma, el margen y la densidad. Dentro de la forma, principalmente hay 3 formas para caracterizar un nódulo: oval, redondo o irregular, ¿sí? Los irregulares son las que tienen mayor sospecha de malignidad. Dentro del margen, el margen puede ser más bien circunscripto cuando lo vemos en su totalidad, un margen más bien oscurecido cuando dejamos de verlo en algún sector. En este caso lo que hay que hacer es pedir algún examen complementario, una focalización, una magnificación del mismo. Microlobulado, indistinto cuando no logramos diferenciar bien el margen, o bien espiculado como estrellado, digamos. Los últimos 3, el microlobulado, indistinto y el espiculado, son los 3 sospechosos de malignidad. Otra cosa que tenemos también que describir del nódulo, la masa, es la densidad. Puede ser hiperdenso, isodenso, en comparación siempre con la grasa, hipodenso, densidad grasa. El hiperdenso es el sospechoso de malignidad.
A su vez también no solo tenemos masas o nódulos que podemos ver en una mamografía, sino más bien las calcificaciones, ¿sí? Esto es lo más importante y a buscar en las mamografías, y las podemos clasificar en típicamente benignas, probablemente benignas y sospechosas de malignidad. Las típicamente benignas son más bien calcificaciones que son groseras, grandes, con márgenes circunscritos, ¿sí? Unos ejemplos pueden ser distróficas, o las de leche cálcica que se generan por la lactancia, o las lineales gruesas, como podemos ver en estas imágenes. Las macrocalcificaciones, más de uno, son característicamente benignas en general. Luego tenemos las sospechosas, tenemos las amorfas, las groseras heterogéneas, las finas pleomórficas o las finas lineales y ramificadas, que son todas sospechosas de malignidad, y por lo tanto, si se visualizan en una mamografía, debe realizarse el estudio histológico. A su vez también, no solo dependiendo de cómo es la calcificación, nosotros podemos sospechar de malignidad, también podemos utilizar la distribución de las mismas. Si es una distribución más bien difusa, en general es un proceso más bien benigno. Regional también, solamente tiene un 26% de chances de ser maligno. Agrupadas, y las más importantes y las que nos van a guiar más bien a algo maligno son las lineales y las segmentarias. En general, cuando se dirigen más bien hacia el pezón y la areola. Acá tenemos algunas imágenes donde la primera imagen podemos ver microcalcificaciones que están difusas en todas las mamas y en ambas mamas. Eso nos hace pensar en algo más bien benigno. Y las regionales. Por otro lado, acá tenemos un grupo de microcalcificaciones, como dijimos, las lineales, que en general se dirigen hacia una dirección hacia el pezón, que son sospechosas de malignidad, y las segmentarias solamente en un segmento de la mama, también sospechosas de malignidad. Entonces dijimos, ¿qué es lo que tenemos que ver en una mamografía? La densidad principalmente, en A, B, C y D las vamos a clasificar, los masas o nódulos con todas las características de los mismos, las calcificaciones y luego tenemos las distorsiones. Acá denominamos distorsión parénquima distorsionado sin un nódulo visible. Son delgadas líneas rectas o espiculaciones que se irradian desde un punto. Puede asociarse a microcalcificaciones o asimetrías. Es sugestivo de cáncer, o bien también la cicatriz radiada, que es una lesión benigna, puede confundirse con una distorsión. Si no existe antecedente traumático o quirúrgico, van a requerir una biopsia, es decir, que van a hacer un BI-RADS 4. Esto ahora lo vamos a ver. Acá tenemos algunas imágenes de distorsiones. Y por último, las asimetrías son hallazgos mamográficos que representan depósitos unilaterales de tejido fibroglandular. A diferencia de los nódulos o masas, tienen un borde cóncavo y suelen estar intercalados con grasa. Acá tenemos imágenes de asimetrías. Pueden ser focales o globales. Eso con respecto a la mamografía. Luego tenemos el ultrasonido mamario o ecografía mamaria, siempre bilateral. A veces se puede hacer unilateral en el caso de que querramos ver algo específico. ¿Qué es importante de la ecografía? Para que sepan, es que es un estudio complementario a la mamografía, no es un método de screening. El mismo debe efectuarse guiado por la clínica o la mamografía. Es un método útil principalmente en mujeres premenopáusicas con sintomatología mamaria, ideal para evaluar lesiones quísticas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Deberá realizarse con transductores adecuados para el examen mamario, y si es posible también con el estudio mamográfico disponible para corroborar las imágenes. ¿Cuáles son las indicaciones de ecografía mamaria? Mamas o nódulos mamográficos, mamas densas con o sin sintomatología clínica, asimetrías y o distorsiones mamográficas no concluyentes, masas palpables, procesos inflamatorios como una mastitis, primera evaluación en pacientes menores de 30 a 35 años, guía de procedimientos intervencionistas o evaluación de una prótesis también se puede realizar. También vamos a describir la composición del tejido en homogéneo fibroglandular, homogéneo fibrodiposo o heterogéneo fibroglandular. También tenemos que ver, en el caso de que se visualicen masas o nódulos, que como ya dijimos son lesiones ocupantes de espacio tridimensionales, que a diferencia, la ecografía los vamos a ver bidimensionales, pero a veces en la ecografía volumétrica los podemos ver en 3D.
También tenemos que caracterizar la forma, la orientación, si están paralelos o perpendiculares, eso lo vamos a ver, los márgenes de los mismos, la ecogenicidad, hallazgos acústicos posteriores. Dentro de la forma, pueden ser ovalados, redondeados o de una forma más bien irregular, que estos son los sospechosos de malignidad. El margen, circunscripto y no circunscripto. Dentro del circunscripto, acá tenemos este ejemplo hacia la izquierda arriba, donde podemos ver el margen de todo el nódulo masa. Indistinto, donde no podemos diferenciar bien el borde o dónde termina el nódulo. Si es más bien microlobulado, si es angulado o especulado, todos estos son sospechosos de malignidad. A su vez, la orientación, si está paralelo o no paralelo a la piel, es sospechoso de malignidad cuando no está paralelo a la piel. Y los hallazgos acústicos posteriores, puede que no tenga hallazgos, como la primera imagen, puede haber un refuerzo acústico posterior, una sombra acústica posterior o un patrón más bien combinado. Lo que nos hace sospechar de que es algo maligno es la sombra acústica posterior. Después tenemos el patrón de ecos internos. Podemos ver algo más bien anecoico, como la primera imagen, donde se ve todo oscuro, todo negro. Eso significa que es, en general, líquido. Otro tenemos el hipoecoico, el isoecoico, el hiperecoico. Otro, que es más bien sospechoso de malignidad, es el complejo sólido quístico y el heterogéneo. Clasificaciones, la ecografía no es el mejor método para ver las clasificaciones, pero muchas veces se pueden encontrar, las podemos encontrar dentro de una masa o fuera de la misma, o bien intraductales, que estas son las clasificaciones ecográficas que nos hacen sospechar de un proceso maligno. Algo que también podemos evaluar mediante la ecografía con un Doppler es la vascularización, que puede estar ausente, interna o anular. Y eso con respecto a la ecografía. Luego tenemos el tercer estudio, que no es muy utilizado, que es la resonancia magnética, más que nada por los costos, ¿sí? Y por la disponibilidad del mismo. La resonancia magnética evalúa el parénquima mamario. Siempre debe utilizarse el contraste paramagnético, que es el gadolinio. La única indicación de resonancia magnética mamaria sin contraste es para visualizar las prótesis mamarias. La resonancia con inyección de gadolinio ha demostrado poseer gran sensibilidad para la detección del cáncer de mama y particularmente para los cánceres infiltrantes, pero esta sensibilidad se ve moderada por una baja especificidad. Lo que quiere decir es que la resonancia mamaria suele detectar lesiones, ¿sí? Suelen detectarlas, tiene una alta sensibilidad, cualquier lesión, por más pequeña que sea, se va a detectar, pero la especificidad es baja, es decir, que puede, como no puede ser, algo maligno. ¿Cuáles son las indicaciones de resonancia? Evaluar los implantes mamarios, acuérdense que es sin contraste, es la única indicación. Evaluar una mama operada y irradiada para descartar recidivas. En el carcinoma oculto, por imagenología convencional, la que denominamos carcinoma oculto de mama, es cuando suele haber una paciente con alguna adenomegalia y alguna adenopatía, y no se visualiza ni por ecografía ni por mamografía un tumor a nivel mamario. También se puede utilizar y se utiliza en screening para aquellas pacientes jóvenes de alto riesgo, como por ejemplo cuando tienen el gen BRCA mutado, para monitoreo de respuesta al tratamiento quimioterápico neoadyuvante, y para descartar mayor enfermedad mamaria en el caso del carcinoma ductal in situ extenso y de alto grado. ¿Qué deben saber del BI-RADS? El BI-RADS es una forma de clasificar las imágenes para hablar más que nada todos en un mismo idioma, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar, ¿sí? O la categoría principalmente del BI-RADS? Es importante que sepan del BI-RADS que es una clasificación que se utiliza no solo para mamografía, sino también para ecografía y resonancia magnética, ¿sí? La última es la 5ª edición en mamografía y está la segunda de ecografía y resonancia al momento. ¿Qué significa BI-RADS? Es Breast Imaging Reporting and Data System, y como les decía, es principalmente para estandarizar los informes mamarios.
Esto disminuye lo que es toda la confusión en la interpretación de imágenes, facilita el seguimiento y valora también el grado de sospecha de las lesiones. ¿Cómo vamos a categorizar las lesiones? Tenemos del 0 al 6. El 0 es una evaluación más bien incompleta. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Faltan estudios, ¿sí? No tenemos un valor predictivo positivo. Debe aclararse en general en el estudio, ya sea en la mamografía o en la eco, donde no podemos clasificar de otra forma la imagen que estamos viendo, debe aclararse con qué método complementar. En el caso de que se quiera complementar con una resonancia, esto no es válido, ¿sí? No es válido para poner un 0, solamente si es una ecografía o una mamografía. Luego tenemos el 1, ¿sí? Que es negativo, que no hay nada para comentar, que el valor predictivo positivo es cercano a 0. Luego tenemos el 2, ¿sí? Que es un hallazgo benigno, también el valor predictivo positivo es cercano a 0, tanto el 1 como el 2 se hace un control anual. Luego tenemos el 3, que es probablemente benigno, con un valor predictivo positivo que es menor al 2%. Este tipo de estudio nos muestra lesiones que son probablemente benignas, pero que el imagenólogo lo que quiere es demostrar su estabilidad. No hay pruebas robustas para lesiones palpables. O sea, el 3 no es un intermediario entre el 2 y el 4, sino más bien es para justamente demostrar la estabilidad. ¿Qué es lo que sugieren? Es que hagamos un seguimiento más estricto, ¿sí? Se hace un seguimiento a corto plazo a los 6 meses. Es decir, se realiza el control, si informan un BI-RADS 3, hay que repetir la ecografía y o mamografía a los 6 meses, ¿sí? Para ver la estabilidad de la imagen. Luego tenemos la categoría 4, la categoría 4 se puede subdividir en A, B y C, en baja, moderada y alta. La categoría 4 es una normalidad más bien sospechosa, donde el valor predictivo positivo, como pueden ver en el cuadro, varía de un 2 a un 95%. Son lesiones que no tienen todas las características morfológicas del cáncer de mama, pero tienen alguna probabilidad de serlo. Lo que hay que hacer en estos casos, el manejo, es el diagnóstico histológico, es decir, debe hacerse una punción, excepto que esté contraindicado. El 4A son lesiones de baja pero suficiente sospecha que pueden ser seguidas con confianza luego de un intervencionismo negativo, ¿sí? Algunos pacientes pueden incluso preferir solo el control. Las 4B es una sospecha más bien moderada. Una biopsia negativa requerirá una segura concordancia, por lo que muchas veces puede ser válido realizar una nueva punción, va de un 10 a un 50%, y el C, que es de un 50 a un 95%, es alta sospecha de malignidad, y un resultado anatomopatológico que sea negativo, que sea maligno, es lo esperado en este tipo de imágenes. Y luego tenemos la categoría 5, que es altamente sugestiva de malignidad. Es muy alta la sospecha de malignidad con un valor predictivo positivo de más del 95%. También es necesaria la confirmación histológica. Una biopsia negativa implica automáticamente una discordancia, es decir, que hay que realizar una biopsia. Un ejemplo de un BI-RADS 5 puede ser un nódulo irregular, espiculado, de alta densidad, asociado a microcalcificaciones. Y por último tenemos la categoría 6, que la lesión ya está confirmada, la lesión es maligna, por imagen positiva con biopsia positiva, y suele ser una imagen que se hace previa a la terapia definitiva. Entonces, lo que deben saber es cuando les llega una imagen, ya sea una mamografía, una ecografía o bien una resonancia con un BI-RADS 4 o un BI-RADS 5, debe confirmarse por histología. Luego tenemos los intervencionismos mamarios, como dijimos, es la última pata para confirmar el diagnóstico. Son las punciones mamarias. Objetivo, lograr el material para diagnóstico citológico y o histológico de la lesión mamaria. Por un lado tenemos la punción aspiración con aguja fina, aspiración de líquidos de quiste o material celular de un tumor sólido. A diferencia de la core biopsy y de la biopsia por vacío, que es el mamotón, ahora vamos a ver que esta es solamente un diagnóstico citológico. ¿Cuáles son las indicaciones? Tumores aparentemente quísticos o sólidos bien definidos mayores de 1 centímetro,
Exclusión de cáncer en pacientes con inflamación, carcinomas inoperables para la confirmación del diagnóstico o bien ganglios sospechosos. Luego tenemos la biopsia core o core biopsy o punción percutánea, que es una biopsia ya histológica. Se puede hacer con diferentes guías imagenológicas, bajo guía mamográfica, es decir, con guía estereotáxica convencional o digital, dependiendo del mamógrafo. La paciente está sentada o acostada en una mesa destinada exclusivamente para estos procedimientos. También puede ser bajo guía ecográfica, si el nódulo o la microcalcificación se evidencia por ecografía. Este es el método de elección por el costo. Se utilizan los mismos equipos que para los estudios mamarios de rutina, y la resonancia magnética se debe tener instrumental adecuado. La guía de elección debe ser donde se vea con mayor claridad la lesión. Siempre que se pueda, se debe elegir la vía ultrasónica, debido a que es la más directa hacia la lesión, la más cómoda para la paciente, la más económica, y además no utiliza radiación higienizantes. Luego tenemos diferentes tipos de agujas y dispositivos utilizados. La biopsia o punción histológica con aguja gruesa, o core biopsy, que esta es la que estábamos hablando. Se emplean agujas que tienen un calibre de entre 14 y 12. Tales agujas habitualmente están conectadas a una pistola de disparo automático y permiten obtener cilindros tisulares mediante corte distal o lateral. Acá tenemos algunas imágenes donde pueden ver que es similar a una pistolita. Acá se está haciendo una core biopsy bajo guía ecográfica. Eso, se aprieta el gatillo y sale la aguja donde va a tomar la muestra del tejido tisular. Y por último, la biopsia histológica asistida por vacío o el mamotón. Son agujas de mayor calibre, que son de 12 a 8, es decir, son muestras de tejido más grandes todavía, que suelen estar conectadas a un sistema de vacío que posibilita la toma de cilindros tisulares de gran tamaño. Tales agujas incorporan en su interior un bisturí de corte circular que permiten seccionar el tejido tras la aplicación del vacío. Suele ser la indicación para microcalcificaciones. Esto es lo que se prefiere, pero son técnicas más costosas. Y acá tenemos las muestras, que son un poquito más grandes que la core biopsy. Luego tenemos la biopsia excisional, siempre siguiendo las líneas de Langer, concéntricamente perineal. Las incisiones deben ser realizadas tomando en cuenta mastectomía a futuro. La anestesia dependerá del tamaño de la lesión y la preferencia del cirujano, y siempre hay que colocar clips metálicos en el sitio de la lesión. Y luego tenemos la biopsia excisional para el diagnóstico histológico, principalmente en carcinomas inflamatorios de mama, donde lo importante en el carcinoma inflamatorio de mama es tomar una muestra de todas las capas, ¿sí? Desde la piel hasta el tumor, hasta la mama. Acá tenemos dos imágenes para diferenciar bien: la biopsia excisional, donde se saca todo el tumor, por eso se debe dejar un clip, y la biopsia incisional, que es solo un sector del tumor. Luego tenemos la biopsia radioquirúrgica o ecoquirúrgica radioquirúrgica a cielo abierto para recercar imágenes no palpables de la mama. Esto se hace en quirófano. Y la ecoquirúrgica, que es guiada por ecografía. Es un procedimiento que permite la resección completa de la lesión, que no es palpable, ¿sí? Esto es importante como definición, que la biopsia radioquirúrgica o ecoquirúrgica se realiza para resecar lesiones completas no palpables. Se debe realizar una marcación previa a la operación, guiada por el método de imágenes que mejor visualice la lesión, mamografía o eco, con colorantes ya sea azules y carbón, arpones o alambres o técnicas mixtas. Debe corroborarse la extracción de la lesión durante la operación mediante una mamo o eco de la pieza operatoria. En caso de que las microcalcificaciones no estén en la pieza en su totalidad, se ampliará la resección. Se recomienda marcar la pieza con algún tipo de material radiopaco, como hilos o clips, para su ubicación espacial en la mamografía. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? Donde en la primera se puede ver el nódulo teñido con carbón, donde se ve, o en las dos se pueden ver teñidos con carbón, donde se pueden ver negruzcos. Muchas gracias.